Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Es un placer enorme saludarles, estar con ustedes a estas horas de la mañana para Grupo Megavisión, para todos los que estamos desde luego al frente desde muy tempranas horas de la mañana informándoles. Y por supuesto, a continuación vamos de inmediato a conocer detalles de los análisis de temas importantes como los que hemos conocido este fin de semana, que ha sido la presentación oficial de parte del Gobierno de la República a la Asamblea Legislativa del proyecto de esta reforma al sistema de pensiones, la cual es considerada, de acuerdo a la parte oficial, como saldar una deuda histórica. El presentar este documento, esta iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para que el sistema de pensiones sea una realidad que beneficie a los trabajadores activos y a los jubilados. El día de ayer aprovechamos de glosar desde la parte gubernamental, nos acompañó todo el programa, el ministro de Trabajo, con quien tuvimos la oportunidad ampliamente de conocer en qué consiste esta propuesta, pero alrededor de reacciones y otros aspectos que se han generado a partir de la presentación, también muchos se preguntan sobre aspectos meramente técnicos. Incluso muchos hablan, bueno, ¿cuál es el estudio actuarial que hay detrás de toda esta iniciativa para ver métricas y ver los alcances de sostenibilidad y sustentabilidad que puede tener esta reforma, que sin duda alguna plantea aspectos importantes, pero también dignos de poder ser abordados? Grupo Megavisión y este servidor, con el propósito de poder ampliar ese abanico de conocimientos, quiere darle la más cordial bienvenida esta mañana, tras la invitación al economista y actuarial, don Mauricio Chavarría, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Mauricio, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Ernesto, buenos días a la audiencia que nos va a dispensar con regalarnos su atención durante un buen tiempo de este día. Y esperamos de que junto contigo, a medida que se desarrolle la entrevista, podamos aclarar, comentar y algunas observaciones sobre un documento que no se sabe a ciencia cierta si es el oficial por las declaraciones que yo he escuchado, por una parte, y por el texto que he leído por otra parte. Sin embargo, creo que a lo largo de la entrevista vamos a poder ir dilucidando algunas situaciones. Y espero pues de que realmente este proyecto que hoy inicia, ¿verdad? Porque ya arrancó con la propuesta del Ejecutivo al Legislativo, realmente supere todas, si no todas, pues por lo menos una buena parte de las falencias que se han observado en los sistemas de pensiones anteriores, que era público, anterior que era privado, y que por lo tanto sea una reforma que atienda las bases de una estructura del sistema de pensiones. Y qué bueno, porque a partir de su papel como profesional en el área económica y especialmente actuarial, nos va a permitir de alguna manera navegar sobre esos aspectos que tienen que ver con esta parte medular de la discusión que se ha generado. Voy a hacerle una pregunta, hasta pareciera ser un poco ingenua, pero quisiera de alguna manera que la entendiéramos y comprendiéramos. ¿Cuál es el papel de un actuarial en esto? Porque se habla muchísimo. De un actuario. La carrera, o sea, es actuarial, un actuario. De un actuario. El actuario de seguros, y hay especialidades en seguridad social, seguros privados, diferentes graduaciones. Por ejemplo, en México son licenciados, en otras partes son ingenieros. Es el técnico, digamos, el profesional. De un actuario. De las ciencias económicas relacionadas con la parte del riesgo. Fundamentalmente el actuario lo que hace es valorar riesgos y monetizar esos riesgos. Para eso, lógicamente, recurre a la estadística matemática, matemática financiera, demografía, métrica, es decir, análisis numérico, bueno, una serie de cosas bastante técnicas.
las cuales combinadas con la parte económica, el entorno, hacen que uno pues pueda emitir alguna opinión, ¿verdad? Ahora, la parte de cálculo, en este caso, tiene que ver mucho con la seguridad social, por cuanto se tienen diferentes edades ahora y diferentes periodos que faltan para jubilarse. Sí. Entonces, eso le genera lo que le llaman cohortes, es decir, son grupos de personas que se espera que se jubilen a los 60 años los hombres, 55 las mujeres. Ahora tienen un nivel de salario X, se espera un ajuste por inflación, un porcentaje, o sea, que crezcan en el tiempo. Y ahí va caminando el modelo, y la verdad que espero, y he podido escuchar, tengo información personal, de que sí ha habido un estudio actuarial, y no puedo decir el nombre porque no quiero comprometer a nadie, a un actuario que pues, sí lo conozco y respeto mucho, y ojalá pues de que realmente haya hecho una corrida, así se le llama, una corrida, corrida paramétrica de tasas de interés, de jubilados, de esperanza de esperanza de vida, etcétera, de manera que le haya podido facilitar a los que tomaron la decisión que hay un flujo, que aquí es donde incide todo. Claro. Un flujo de entradas de dinero por cotizantes activos como flujo de salida por los pensionados. Y en base a eso han tomado la decisión de mencionar ciertas cifras acá en el estudio, en este trabajo. Y sobre la base de partir con el término de que se presenta una reforma al sistema que es una realidad de beneficio a los trabajadores activos y a los jubilados, que no se tenía y que se viene a convertir como la deuda, pagar una deuda histórica que este país ha tenido. Yo quisiera enfocarme técnicamente, por supuesto, en lo que hablamos en junio contigo acá en el estudio, porque yo tengo esta presentación que yo tengo acá en mi máquina es de junio de este año, y entre las conclusiones que nosotros vimos de antes y ahora es que la cobertura efectiva de asegurados en ambos sistemas, público y privado, ha sido alrededor del 25% de la población económicamente activa. Primera pregunta, ¿esta reforma lleva las medidas necesarias para incrementar la participación efectiva y activa de cotizantes? Esa es una pregunta que como actuario me hago, porque de lo contrario el sistema va a caer en el mismo agujero de que no hay suficientes cotizantes para darle sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo a este nuevo, llamémosle nuevo sistema. No he visto yo en el documento que ha circulado, que no sé si es oficial, es chaveleado o es tergiversado, no lo sé, pero lo que anda circulando ahí. El que anda circulando, no he visto ninguna, no he visto ninguna medida que nos haga creer de que de aquellos 3 millones que están afiliados, que solo cotizan 800,000, se va a elevar por lo menos a 1,5 millones. Que eso es lo que interesaría que en el modelo. Parte medular de la discusión que siempre hemos tenido. Que esa es la parte medular de un sistema. Mientras no haya un mayor número de cotizantes, la cosa seguirá con la misma preocupación. ¿Y de qué depende eso? Mire, aquí vamos. Cuando hablamos del sistema de pensiones creemos que estamos hablando de una isla, y no es así. El sistema de pensiones forma parte del sistema económico, político y social de un país. Entonces, para que esto tenga sostenibilidad, sustentabilidad y crezca la masa de cotizantes y la masa de salarios cotizables, se requiere de crecimiento económico. Y el crecimiento económico de un país genera, ¿cómo se genera? Inversión, creación de empresas, creación de fuentes de trabajo y por lo tanto empleos, y se espera pues de que mejore salarios si se le apuesta a inversiones en áreas modernas de producción con tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, de eso depende que los cotizantes crezcan, no es por milagro, pues. Claro. Uno, y dos, que es bien importante, es analizar a profundidad el sector llamado informal, porque realmente ese sector denominado informal, que es el 70% de la economía,
tiene su fuente, tiene su origen en varias cosas. Mercadería que entra sin facturar, la subfacturación y una serie... ventas sin facturación. Ventas de facturación. Ojo, empresas que distribuyen lo que traen por medio del sector informal. El problema es complejo. Entonces, esta partecita que estamos hablando ahorita es fundamental y crucial para el buen funcionamiento de un sistema de pensión. Entiendo que parte del ofrecimiento o del cambio, por ejemplo, de que la pensión mínima será de 400, gran parte va a ser subsanada precisamente por el método de recaudación que se ha tenido últimamente, que ha sido muy efectivo. Bueno, yo pienso que... A partir de la evasión que se había estado experimentando. Por eso digo, pero como que en el documento se tienen, o en los reglamentos, no sé a dónde, o la Asamblea Legislativa haga consulta, tendrá que expresar en blanco y negro ¿de dónde va a salir las medidas que se van a tomar para que este factor del cotizante efectivo se mejore. Sí. Si no, de lo contrario, habría que pensar cómo se va a financiar esa parte. Entonces volvemos, o sea, esa es para mí como actuario una de las cuestiones. El segundo punto es salarios bajos generan pensiones bajas. Eso siempre lo hemos platicado. Y de hecho, ayer entré a la página de la superintendencia para actualizar los datos, dada que iba a tener la entrevista. Y ahí en el cuadro número 14 habla de que el sistema de ahorro para pensiones tiene hasta $660 de ingreso a 510.497 personas, de los cuales 215.000 son mujeres y 295.000 son hombres. ¿Por qué tomé ese rango? Porque cuando se habla allá adelante en este documento que la pensión de vejez va a ser el 70% del salario básico regulador, entonces calculé más o menos qué salario es el que genera el básico regulador, genera el 70%. Y el salario básico regulador que genera el 70% son 571.43. Entonces, todo lo que esté abajo de 571.43 en salario básico regulador, va a tener una pensión de 400, que tampoco está consignado en este documento. Ahí habla de la pensión igual al salario mínimo. En este documento. Sí. A los funcionarios es que le he escuchado decir de los $400. Entonces, ahí esas son las pequeñas cosas que yo creo que... Entonces, pero partamos de la versión oficial. De la versión oficial, bueno, de esta versión. Sí, o sea. Resulta pues que realmente con esa medida, sea del salario mínimo o sea de los $400, sí creo que están buscando beneficiar a cerca de 510.000 personas que estarían abajo o parecido a lo que sería el salario básico regulador. Es decir, para estas personas habría un subsidio, porque realmente alguien que gane 360 no va a tener un salario básico regulador de 571. Entonces va a haber un subsidio para incrementar eso. Eso está atacando lo de la pensión baja. La pensión baja. Volvamos a lo actuarial. El actuario que hizo la corrida de estas 510.000 personas que en el tiempo se van a ir jubilando, tiene que haber calculado el flujo de efectivo que eso generó para ser financiado, porque lo dice acá, con la cuenta de garantía solidaria. Ahí se amarra con otra parte del texto que sí lo menciona, ¿verdad? Entonces, esas son las cositas que también hay que ir valorando, observando para ver cómo se da. Hay varios elementos importantes que resaltar en la propuesta y que han sido, de alguna manera, visto bueno por la población, que tiene a bien reconocer que es un paso importante, pero también es importante ver lo que usted menciona, ¿verdad? Aspectos meramente técnicos que nos permitan ver lo sustentable que va a ser esto en el tiempo. Por ejemplo, se habla, en primer lugar, bueno, de que la pensión mínima va a ser de $400, ¿verdad? Se habla de que ya nadie va a poder recibir esa famosa pensión VIP que andaba arriba de andaba $4,000, $5,000, $6,000 y entiendo que queda ahora a $3,000.
Hay otros aspectos importantes que tienen que ver con la edad, que creo que es otro punto medular en esto, ¿verdad? No se mueve la edad, como se decía en un principio, de que las mujeres podrían pasar a ser pensionadas a la edad de 60 años y los hombres a 65, otro aspecto. Luego, el hecho del retiro del 25% al que muchos se han acogido, ¿verdad?, para retirar de su fondo de pensiones, que no va a ser en todo caso regresado a sus pensiones, a su fondo. Bueno, así podría yo ir de alguna manera consignando a lo que sostiene la parte oficial, al sostener que es la primera vez en décadas que un gobierno beneficia a los cotizantes. Bueno, está bien. Dicho y hecho. Eso me parece que va en tono con lo que acabamos de leer de la cifra. Okay. Hay 500,000 de personas que no podían optar a una pensión de $400, que iban a salir beneficiadas con esta modificación. Hay un tercer elemento, okay. No me quiero desviar porque yo voy a lo más técnico que otra cosa. Por favor. Es la rentabilidad de los fondos de pensiones. Entonces, es el otro pilar de este sistema. Entonces, la rentabilidad tiene que ver con los riesgos. A más rentabilidad, mayor riesgo. Si se está viendo en el mundo allá afuera que están tronando todos aquellos que te ofrecían 12, 15 y que crecían y va. Eso no existe, esa es ilusión. Y uno no puede basar el futuro económico de los pensionados en malabares. Sí, ese tipo de fluctuaciones. No, son malabares. No, okay, entiendo. Tiene que tenerse los pies en la tierra y las inversiones tienen que buscarse que sean lo más seguras posible y la mayor rentabilidad acorde al riesgo. En nuestros mercados, particularmente en El Salvador, los instrumentos de inversión son escasos. Y ahí voy a tocar el tema que está en el documento. Hablan de 10%, 10, 80 y 10. Me llamó la atención el 80% que va a ser dedicado prácticamente a la vivienda, al financiamiento de préstamos para vivienda. Entonces, dedicar el 80% de los fondos de pensiones a eso, creo que para mí personalmente, y que me disculpen los que lo propusieron, es, primero está el Fondo Social para la Vivienda. Ya se tuvo la experiencia con el INPEP que llenarse de cartera hipotecaria tampoco es conveniente, sino que yo sugeriría dividir ese 80% en porcentajes de hasta un 40% en préstamos hipotecarios. Ahora, ¿cómo queda el Fondo Social para la Vivienda? Que se supone que su función es financiamiento de vivienda, etcétera. Y luego hasta otro 40% para el desarrollo de infraestructura que le permita al país entrar en la modernidad de generación eléctrica, por ejemplo, parques eólicos, generación de energía solar y otra serie de cosas que son rentables porque son servicios caros y eso sí le daría una buena rentabilidad al fondo. Te he mencionado los tres elementos que son clave para esta cuestión. No sé si encaja el poder coronar esa parte, sosteniendo de que esta propuesta de reforma prohíbe de hoy en adelante los gobiernos tomar prestado de ese dinero. Bueno, la verdad es que ahí habla de préstamos hipotecarios. Si me permite la audiencia y tu persona, perdón. Vamos a buscar el apartadito ese, porque lo tengo todo marcado por acá, pero me sacaste carrera. Pero hasta donde escuché, a palabras del ministro de Trabajo el día de ayer, ya no podrá ningún gobierno de hoy en adelante, ¿verdad?, hacer uso de los fondos de pensiones, ¿verdad? Pero es que tal vez vamos a ir por partecitas. Por eso dije yo, no sé si esa parte corona. El artículo 53, el numeral 2 dice, la inversión de la reserva técnica se debe efectuar en los bienes y proporciones que se indican a continuación. En bienes inmobiliarios con garantía hipotecaria para la ampliación, reparación, construcción y adquisición de vivienda y solares urbanos,
así como para el pago de pasivos en la forma que determine el reglamento de préstamo correspondiente, siempre que tales pasivos sean originados de operaciones iguales a las antes mencionadas, para los afiliados y pensionados del sistema. Se amarra al grupo. Y para la concesión de préstamos personales a los mismos, el 80% de la reserva. Yo no estoy en contra de que esto, el mismo que financia el fondo, pueda adquirir esto. Hacer uso. Pero estamos pensando en pensiones dignas, en rentabilidad alta. Es decir, hay que conjugar todas las variables y no meter un 80% a ese tipo de cosas, pues. O sea, es una observación. Yo ponía aquí en mi observación infraestructura, y en eso son sociedades anónimas, ¿no?, que pueden perfectamente. Por eso, este es un borrador, y espero que, es decir, yo vengo al comentario porque ya se vivieron experiencias en ese sentido. Bueno, luego, tú mencionabas el primer rubro que sale en el periódico. Que no se va a tomar más dinero del gobierno. Hablaba, no sé si eso coronaba un poco o estaba confundiendo peras con... No tiene nada que ver. Como te aclaro, no tiene nada que ver. Creo que a lo que se han referido es a lo siguiente. Cuando se hace la privatización de las pensiones, había reservas en el INPEP, había reservas en el seguro. Como ya se trasladaron en esa época los tales obligados, se pasaron a las AFP, esas dos instituciones dejaron de percibir cotizaciones. De hecho, los cotizantes del sistema público a la fecha, según la información de la superintendencia, son 3,000 en el INPEP y 832 en el Seguro Social. Entonces, pero tenían la obligación de pagar las pensiones. ¿De dónde tomaron el dinero? Entonces, ahí cuando eso se les había advertido a la Comisión de Privatización que se iba a dar ese problema. Entonces, cuando se agotan las reservas para pagar esas pensiones, se hace lo que es el Fondo de Obligaciones Previsionales. Entonces, el Fondo de Obligaciones Previsionales ha servido para pagar pensiones en curso del Seguro Social, del INPEP, y por lo que dijo ayer, que no sé si fue el ministro de Trabajo o el ministro de Hacienda, que dijo que también las de los militares, el ITFA. Entonces, es decir... ¿Qué desento de todo esto? No se toca el ITFA. Es decir, cuando dicen se han robado, la verdad que aquí robado, no, si se han utilizado, el gobierno no tenía dinero para cubrir esas obligaciones. Ahora, que dice que ya no lo va a seguir haciendo, lo cual es bueno. ¿Qué es el FOB? Desaparece el FOB. Ojo, esa palabrita me preocupa. Desaparece el FOB, ¿qué significa? ¿Que los títulos valores desaparecen o qué? Ya te quedaste serio, Neto. Sí. Porque aquí tampoco está tratado en este documento. Y esas son de las curiosidades que uno va teniendo. Y si es así, ¿qué pasaría? Que no se le puede cobrar, que no hay una deuda que cobrar, que se borra. Bueno, usted me la está preguntando, yo se la pregunté a usted primero. Sí. Entonces, de esas son las inquietudes que surgen de un documento que está como borrador. Interesante. Entonces, interesante, ¿verdad? Entonces, aquí se necesita un apartado para desarrollar el Fondo de Obligaciones Previsionales. ¿Por qué? Porque el sistema tiene solvencia, pero es ilíquido. Porque de los 12,000 millones, se supone, de ahorros, hay 9,000 en papeles, o 10,000 millones en papeles. Entonces, si alguien de Marte viene y le diga, mira, tenés un documento que yo te pueda redescontar al 80%, ¿no tenés algo por ahí? Yo le diría, mira, aquí tengo un FOB que tiene 10,000 millones invertidos en esto. Si me los compras a 8,000 millones, te los vendo. Y agarró la liquidez. ¿Me entiendes? Esa parte no la vi en el documento, que es serio, pues. Estamos hablando de 10,000 millones. Por eso es necesario tener una plática con usted. ¿Por qué? Precisamente para desglosar todos estos elementos que están ahí. Qué bueno que así a ti se te ha ocurrido la plática. Entonces, en Megavisión andamos siempre como ven, es un tema serio, pues. Solo el FOB es un tema serio.
¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a liquidar? El gobierno va a ir devolviéndole la liquidez y esa liquidez se le va a ir trasladando al Instituto de Pensiones, salvadoreño de pensiones. Todo eso no está tratado. Entonces, con mucho respeto, pues, alguien me decía, mira, ten cuidado con lo que vas a ir a hablar, porque a veces cuando uno toca ciertos temas... Sí, pero no estamos hablando nada malo, estamos examinando la propuesta. Tranquilo, ¿verdad? Entonces, no está en el documento. Tal vez en el estudio que hagan en la asamblea haya un técnico que les diga, mire, el FOP tiene reglamentación. Es una obligación del Estado. De hecho, creo que como primer paso elemental de todo esto ha sido positiva la propuesta, como usted bien creo que fueron sus palabras iniciales, de decir, si esto va a venir a mejorar el entuerto de lo que en el pasado se ha hecho, pues bienvenidos. Claro, exactamente. Entonces ya tenemos... Por esa razón aclaro y hago esa acotación. Ahí tenemos esa arista, como hay esa arista del Fondo de Obligaciones Previsionales. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el tratamiento fiscal, económico, financiero, administrativo que se le va a dar al FOP? Es decir, ahí estamos con eso de las obligaciones previsionales. Y luego creo, y yo lo puse por acá en mis recomendaciones en aquel momento, consolidar el pilar solidario, que creo que sí lo están haciendo, en base a la actual cuenta de garantía solidaria, introduciendo la regulación sobre los beneficios y sus requisitos de edad y tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque esos 400 que van a garantizar va a pegar en el monto de la cuenta de garantía solidaria. Y aquí voy a una cosa muy interesante. El sistema cambia de cuenta individual a un sistema de beneficios definidos. Y eso también requiere de que se desarrolle acá en este documento el manejo de ajuste de tasas que se va a ir dando en el tiempo a medida de que los flujos de ingresos y gastos puedan entrar en desequilibrio financiero. Eso no está acá. Entonces, ¿por qué razón? Porque si bien es cierto, va a haber un aporte, que aquí no está dividido el aporte del 15.5% como estaba en la anterior ley, sino que dice 0.5 para administración y 15.5 al ahorro. También habría que trabajar en esa parte. Al ministro de Hacienda le escuché decir de que la cuenta de garantía solidaria aumentaba del 5% al 6%. Entonces, pero no lo dice esta ley. No, no lo dice este borrador. Que no es oficial, como usted mismo lo dijo, porque no se sabe si ese es. Yo no sé. Ahora, pero lo que estamos es tomando como referencia lo demás. Si me lo hicieran llegar, yo ya entré a la página de la asamblea, porque sugirieron que por ahí andaba, ¿verdad? No lo pude obtener. Si alguien tiene la versión oficial y me está escuchando, y le agradecería mucho que me lo haga llegar o que me lo manden, porque o me buscan, porque yo lo que quiero es ser propositivo, porque no se trata de ser crítico, cuestionar solo por cuestionar o objetar por objetar. Qué buen elemento, porque de eso se trata. El propósito de su presencia en este programa es verlo desde la parte técnica, como bien lo ha descrito, alejado de cualquier arista política que en su momento puede haber. Y lo importante es entrar en esa meticulosa discusión de aspectos que tienen que ver precisamente con estos elementos técnicos que hemos mencionado. Las AFP, me recuerdo que a lo largo de este tiempo atrás han sido duramente cuestionadas, ¿verdad? Señaladas por unos y defendidas por otros. ¿Cómo queda esta figura en este borrador? En esta discusión. Voy a hacer una pausa y regreso. El regreso se lo digo. Correcto. Vamos a la pausa, no me cambie. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.
Gracias. Continuamos conversando con don Mauricio Chavarría, economista, actuario del área de pensiones. Muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos a todos nuestros buenos amigos que nos están haciendo llegar muchísimas preguntas, pero que estamos despejándolas a propósito de su presencia, don Mauricio. Decía de que en este debate, que no es nuevo, porque a partir de esta reforma que se hizo en el 86, 89, desde luego el rol de las administradoras de fondos de pensiones han sido categorizados por unos como buenas, pero también maldecidas por otros. ¿Cómo queda esta figura en esta discusión? Bueno, permíteme ser bayunco por 15 segundos. Bueno. Saludo a mi nieto Sebastián Chavarría, que desde Montreal me está viendo. Un saludo especial ahí en eso no es bayuncades. Y a Washington, a mi hijo Mauricio. A Mauricio, saludos, conozco a Mauricio también. Un saludo especial desde acá, Mauricio. Pasemos a la pregunta. Okay. El título 4, disposiciones transitorias, capítulo único, habla de que las AFP deberán entregar al instituto en un plazo no mayor a 3 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley los bienes y recursos de los fondos de pensiones que administran. Y en el artículo 137 de este borrador dice: las AFP entrarán en proceso de disolución y liquidación al entrar en vigencia la presente ley. Para tal, te estoy respondiendo lo que estás preguntando. Para tales efectos, la superintendencia del sistema financiero nombrará a los liquidadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cese de operaciones, artículo 138. Iniciado el proceso de disolución y liquidación, las AFP cesarán en sus operaciones, no pudiendo realizar ningún tipo de operaciones, actos o contratos relacionados con la administración del fondo de pensiones. Cuando yo leí esto, me surgió la duda de la simplicidad con que tratan esto, porque la verdad que hay contratos, obligaciones contractuales fuertes y serias de estas empresas, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratarlas? Eso, pues, la verdad que no está muy desarrollado. Pero también, para tranquilidad de los pensionados, y esto es una parte que lo subrayé mucho en el artículo 145 del título 4 de disposiciones finales, dice, y ojo, porque me han estado llamando y poniendo correos, ¿qué pasa con los pensionados? ¿Qué pasa con los pensionados? Los pensionados. General. Aquí, general, IS, INPEP, IFA, del IFA me hablaron. Luego, ¿cómo se llama? No, pero el IFA han sido enfáticos, según la versión de los funcionarios, que no se toca en esta reforma. Hasta ahí. Paremos ahí y te voy a llevar al considerando que está por allá. Adelante. Okay. Vamos a ir. Dice, permanencia de beneficios. Artículo 145. Todas las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren pensionados por invalidez común, vejez o sobrevivencia, mantendrán los beneficios adquiridos sin ningún tipo de alteración. Perdón que lo interrumpa, don Mauricio. Voy a interrumpirlo, voy a ser mal educado. Tengo esta versión acá. Este es de ahora, martes, sí, ¿no? Que lo publica el periódico Diario El Mundo. Correcto. No creemos por el momento que las AFP... esto va en concordancia con la inquietud que yo te estaba manifestando. Que acá dice algo que no está tan desarrollado. Exactamente, tan desarrollado como... Pero era su lo que usted me estaba diciendo va en consonancia. Va a estar en consonancia con eso. Pero lo que usted me estaba leyendo como que me dejaba ciertas dudas. De hecho, le iba a preguntar, entonces ahí las están condenando. Afuera, que van a desaparecer. Tarjeta roja. Hablando futbolísticamente, tarjeta. Qué interesante. Pero quisiera que le pusiéramos énfasis a esta garantía que en este proyecto está para las personas que están pensionadas. Dice, mantendrán los beneficios adquiridos sin ningún tipo de alteración. ¿Verdad? Entonces creo que esto también tranquiliza. Yo les he leído a los que me han preguntado este artículo y ojalá pues de que si es esto, pues hombre, tranquilos, pues el pensionado va a seguir con su beneficio. No tiene pero peligro. te voy a leer en el considerando
Ok, vamos a correr un poco en el tiempo. Y ahorita te lo leo rápido porque prácticamente en este borrador se está tratando en aparte el SAP, Sistema de Ahorro para Pensiones, aparte lo que es el sistema de pensiones del INPEP y del seguro, aquí lo tengo en el título 3, y ahí es donde no logro entender la reforma. Es una reforma al SAP prácticamente, al ahorro para pensiones. Ahí esa es la primera inquietud que me surgió, porque dice que en el considerando número romano 6, que en la actualidad existen 3 sistemas de pensiones: un sistema privado administrado por las AFP, el sistema público administrado por el INPEP y el seguro, y el sistema público administrado por el ISFA, situación que vuelve complejo el manejo del sistema previsional y genera grandes costos. Que Romano 7, que es necesario establecer un sistema previsional justo que garantice la estabilidad financiera, la ampliación de la base digna, requiriéndose para tal efecto un cambio integral del actual sistema de pensiones privado por un sistema público. Entonces, aquí es donde te digo, lo que está grueso es lo del sistema de pensiones privadas. Sin embargo, en el Romanos 8 dice: se vuelve necesario que el Estado retome el sistema previsional estableciendo un sistema previsional único, garantizando que sea público, universal, solidario. Sin embargo, todavía permanece el apartado del INPEP y del seguro. Como ves, es muy pronto, Ernesto y estimado público televidente, es muy pronto como para poder hacer afirmaciones categóricas, porque se inicia todo este proceso, esta dinámica de consulta interna a la Asamblea, y entiendo yo que va a haber consultas externas. Sí. Mediante Ojalá tenga la oportunidad de poder participar usted en esa consulta que haga la Asamblea Legislativa para dar a conocer sus puntos de vista. La verdad que uno como profesional y como ciudadano pues tiene la obligación de... Ok, el 1% de la reducción de la comisión de las AFP se traslada a la garantía solidaria. ¿Qué es la garantía solidaria? Correcto, pero lo dice, pero acá no está desarrollado. De acuerdo, por eso decía yo que yo me tomo más como punto de referencia lo dicho por ellos. Sí, correcto. ¿Qué impacto tiene el hecho de que, o podría tener, que ahora la diáspora también puede dar aportes y entrar al sistema? Usted decía, bueno, mientras no haya, y voy a regresar un poquito a lo que usted planteaba al principio. La duda es, ¿cuál es la apuesta para poder de alguna manera elevar el número de cotizantes? Pues ahí está. Bueno, aquí diría yo, ¿no? Es una parte. Pero abren una puerta para la que diáspora venga. Bueno, pero también qué bueno que tocaste el tema, porque hay una cosa bien importante por acá. Y es que en el artículo 66, si no me equivoco, vamos a ver si mi memoria no me falla, es el 66. Tatarantantán, 64. ¿Y ese documento de dónde lo sacó usted, con el cual está ese proyecto? ¿Este es el viejo? ¿Este fue el que...? No, el anterior es este, aquí lo ando. No. ¿Y este es nuevo? Por eso digo que cuando me llamaron de parte del canal, les dije que tenía un documento que circulaba, que no era el oficial, pero que ahí anda pululando, como decimos en buen salvadoreño, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Artículo 66, que esto también lo he escuchado. El goce de la pensión por vejez es incompatible con el desempeño de cualquier empleo remunerado. No habla ni de público ni privado, sino que general. Si el pensionado vuelve a trabajar, no va a recibir la pensión. Ya me miraste serio. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Tranquilo. Esta parte es la que también hay que... será empleo remunerado en el sector público, en el sector privado o en total, porque creo que va en consonancia con el aumento de los cotizantes. Aquí hay una paradoja, la paradoja de la edad. Los mayores no se quieren ir y los jóvenes quieren entrar. ¿Cómo sacamos a los viejos y entre los nuevos? ¿Y de cuánto será la población? ¿Muy significativa? Miren, la población pensionada son casi 200,000 personas. No sé cuántos están trabajando. De las AFP son como menos, por ahí, ¿no? Pero creo que por ahí va la introducción de que los jóvenes que reemplacen, ¿verdad?
Claro. Pero lo único que cambia es de cotizante a pensionado. Sí, sí. O sea, no hay mayor impacto. Tampoco, exacto, no hay mayor impacto. Qué bueno, gracias. Sí, porque al final lo que está haciendo es sustituyendo. Tablas. ¿Sí? Esas son las inquietudes que espero, Ernesto. Pero ¿y entonces la diáspora? No Puede, el impacto. puede. Le pregunté el Ahora, impacto que pueda tener. Sí, pero la cuestión es que tienen que mejorar lo de la asignación, porque muchos de la diáspora no se van a jubilar, sino que lo van a tomar como un ahorro. ¿Se les va a devolver ese ahorro? Debe. Por eso, ahí tratan un poco lo de la asignación, la devolución por partes, etcétera. Okay. O sea, hay todavía mucho estudio que hacer, para lo cual creo pues que realmente la población debe estar muy atenta. Okay. Los profesionales en ciencias económicas, los auditores, los sindicatos, las universidades. Deben de tener palabra en esto. Bueno, no tener un actuario como usted, ¿sí? Sí. Dije bien la palabra, ¿verdad? El título, actuario, ese es actuario de seguro, graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Me ponían actuarial, entonces por eso me generó, pero ya me aclaró, actuario. ¿Cómo interpreta esa otra discusión que a lo largo del tiempo atrás se hacía con respecto a la edad de jubilación? Porque lo tocamos así ligeramente. Sí. Bueno, es que no ¿Es correcto que nos quedemos con los 55 y los 60 para los hombres? Es que mire, también hablamos de que el sistema de pensiones está dentro del sistema económico. El problema nuestro no son las edades. El problema nuestro es que nuestra economía no crece a tasas suficientes para generar empleo. Ese es un tema fundamental. El otro, la esperanza de vida, que está asociada con la edad de jubilación. Nosotros venimos mejorando nuestra esperanza de vida y hoy andamos por los 70 y pico de años. Y luego, esa es la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? En todo caso, es un parámetro que según la ley anterior y se va a ir revisando, porque tiene que irse ajustando. Ok, otra pregunta, sí, vamos a ir como puntual, al tiro. puntual. No, al tiro, como decimos, tiro al plato. Tiro al plato. Tiro al plato. ¿Qué va a pasar con la superintendencia de pensiones? Con la creación de este Instituto Salvadoreño de Pensiones que va a absorber al INPEP. No, mire, no, yo creo que hay una confusión. Okay. El Instituto Salvadoreño de Pensiones va a administrar el sistema de pensiones. Y que no para y eso la está superintendencia es la que está por ley desde antes de vigilar el y no. El INPEP desaparece. ¿Y las AFPs entonces? Ya le leí el artículo, pero ya está está la otra versión, esa versión me parece más razonable porque hay accionistas y otras cosas. Pues. Pues sí, pero era lo que toda la vida se ha venido cuestionando, ya en otro nivel de discusión. No política, no técnica. De acuerdo. A ver, otra, y quizás es la última porque tengo una conversación con el director de la Policía Nacional Civil. Sí, que vamos a hablar sobre. A ver, ¿qué impacto tiene el hecho de que los que se acogieron a retirar el 25% de sus fondos de pensiones dentro de todo el fondo, y que ahora no lo van a regresar? Financieramente hay un problema, pues, porque ofrecerles un beneficio igual al que hubieran tenido sin retirar el 25% es una carga fiscal, pues, ¿verdad? Pero es dinero propio, pues. Pues sí, pero la pensión también se ve afectada. Ahora, sí, entiendo que va a haber una escala, pensión, sí, etcétera, ¿no? Ojalá que eso también hay que desarrollarlo bien claramente. ¿Cuál es la expectativa que tiene con relación a la comisión ad hoc que se ha creado en la Asamblea Legislativa? Desconozco. ¿Qué espera de ella? Desconozco realmente cómo la van a conformar. No, ya está conformada. ¿Por quién está integrada? La pregunta es... ¿no? Sí, claro. No sé. Bueno, yo esperaría que hagan las consultas pertinentes, necesarias, que abran bien los oídos, ¿verdad? Para eso tenemos dos oídos. Y luego que sean muy prudentes a la hora de seleccionar lo que ellos consideran las alternativas en cuanto a lo que hemos hablado, ¿verdad?
mejorar los cotizantes, la rentabilidad, las pensiones, bueno, los salarios, ¿verdad? Es la base, ¿verdad? La base. Debió haber incrementado entonces el salario mínimo a su criterio, pero ese es un tema bien delicado, ¿no? Pero se los porque metieron, somos los empresarios los que pero se fueron que... por los 400 de pensión. Porque eso también se estaba mencionando ahí, claro. Sopesando digamos, la carga que representa para un empresario. No, es decir, más en las condiciones del COVID, claro, de cierre y todo eso, ¿no? Sí, es por problema. supuesto. Así que, bueno, o sea, fácil es decirlo, pues, pero hay un empresario que aguanta la lluvia. Como parte de la consulta, pues yo estuve ya en FUSADES la vez pasada, ¿sí? En foros de consulta también, y creo pues de que es la oportunidad de que un profesional pueda... Y ahora hasta las cenizas del chaparratique, ¿verdad? Eso siempre nos da ese sustito. Ok, en Megavisión hemos sido siempre a la vanguardia de analizar de manera muy responsable, sin ningún tipo de ataduras, ni mucho menos con aspectos que tengan que ver con agendas para bien o mal de otros. Simplemente nuestro objetivo es lograr conocer los ángulos que presentan los temas que se abordan en el país. Ha sido verdaderamente un gusto compartir con usted, don Mauricio. Le agradezco el que me haya permitido expresarle al país, exponerle al país sus puntos de vista, que esperamos seguir discutiendo a lo largo de lo que viene por delante, porque es un tema de nación. Gracias por habernos acompañado. Le agradezco la oportunidad, Ernesto, y espero pues que la audiencia haya más o menos quedado un poco menos desinformada o más informada, no sé cómo llamarlo. Son elementos y espero pues que realmente el Todopoderoso ilumine la mente de quienes van a tomar la decisión. Ok. El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil, viene en cuestión de segundos a hablarnos acerca de las características de esta nueva fase, la fase 5 del Plan Control Territorial, que se denomina extracción. Así. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil. Bienvenido, comisionado. Gracias por acompañarnos. Buenos días, don Ernesto. Un placer estar acá y bueno, agradecer de nuevo a este espacio para dar a conocer a la población salvadoreña lo que estamos haciendo. Así es, en efecto. Voy a comenzar un poco, antes de entrar en los pormenores o en los detalles del lanzamiento de la fase 5 del Plan Control Territorial. Esta mañana hubo un fuerte operativo también en Santa Ana. Creo que tenemos las imágenes ahí de las capturas que se llevó a cabo precisamente en Santa Ana. Sí, trabajamos parte de la noche y madrugada en un operativo de investigación criminal en contra siempre de las estructuras terroristas. Capturamos a 51 miembros por diferentes delitos, homicidios, conspiraciones, violaciones, hurtos, amenazas, etc. También trabajamos y capturamos un grupo de la Pandilla 18, que son las dos estructuras que han estado operando impunemente en los municipios de Chalchuapa, Coatepec, El Congo, Santa Ana, etcétera. Hay otros municipios por ahí aledaños también. Así que estamos desarrollando, aparte del régimen de excepción y todas las actividades, estamos también enfrentando, combatiendo frontalmente estas estructuras criminales conjuntamente con la Fiscalía General de la República. Director, esto es parte de lo que significa la quinta fase, o la fase quinta, ¿no? Esto es parte de lo que hemos estado haciendo. Sí, nosotros ahorita, ¿cómo nos encontramos? Recordemos que el Plan Control Territorial viene del año 2019, cuando el señor presidente Nayib Bukele ordena que lo implementemos, y es así como se vienen desarrollando las diferentes fases. La fase 1, no hay que olvidarla, hay que recordarla, no es más que la integración de dispositivos militares y policiales entre Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. La fase 2, que es lo que es la integración del tejido social
Recordemos que si no hay una percepción de seguridad pública que sea real y que sea efectiva, definitivamente el tejido social en ningún momento se iba a poder integrar. La fase 3, que es la modernización, todo el equipamiento, lo que es infraestructura, la tecnología que ahora tenemos, etcétera, todo eso ha venido a ayudar. La fase 4, que es la incursión, incursionar en diferentes municipios, en diferentes lugares del territorio nacional, con la única finalidad de ir a buscar objetivos de interés policial, etcétera. Y la fase 5, que ya la anunció el día jueves de la semana pasada, lo anunció el señor presidente Nayib Bukele, y en la cual él le llamó extracción. ¿Qué significa esto? Como esa palabra lo dice, extraer lo malo de un lugar determinado y ponerlo a disposición de la justicia. Vamos a ampliar, podemos ahondar y sí es una fase, la fase 5, que es complementaria a lo que hemos venido haciendo, pero también hay que explicarla para que la población pueda saber y conocer qué es lo que vamos a hacer. A ver, en consonancia con la palabra extraer, es que todavía existen individuos o delincuentes que están en zonas que en apariencia pues están libres de delincuencia, pero que todavía están ahí escondidos. Es correcto, recordemos de dónde venimos, don Ernesto. La verdad es que este fenómeno de las estructuras criminales son 30 años que habían sido implementadas acá no solamente en El Salvador, sino en varios países de Centroamérica y por qué no decirlo, en México y en Estados Unidos, que es donde está el éxodo de estos grupos criminales. Estamos en este momento ya haciendo todos los preparativos para ir a afinar mejor, como decimos, el papel y el lápiz, porque hay que decirlo, esta es una guerra de restablecimiento de derechos donde la Policía Nacional Civil tiene que justificar las actuaciones, y es así que poderle decir a la población que aparte de los impactos y los resultados que hemos tenido, que son resultados irrefutables en el plan control territorial, también sabemos que falta mucho camino que recorrer y que tenemos que identificar y sacar a esos objetivos de interés policial con la única finalidad de ponerlos a disposición de la justicia. Eso sí, respetando la Constitución, las leyes secundarias y el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Ahora, ¿se trata de identificar zonas o ya estamos hablando de que es una fase un poquito más, digamos, ligera de desarrollar, ministro? Hemos tenido un ensayo, y digo un ensayo porque lo tuvimos en Comasagua. Exactamente, a eso me refería, que tomó como punto de referencia el presidente en su intervención el tema de Comasagua. El presidente, ahí hubo un homicidio, mataron a un trabajador de una finca y bueno, cualquiera podría decir, ¿y por qué un trabajador y por qué los demás casos no? Entonces él ordena que vayamos detrás de la impunidad y que capturemos a esas personas. Y ordenó 5,000 miembros de la Fuerza Armada y cierta cantidad de talento humano policial, que anduvimos alrededor de 500 elementos de talento humano de la Policía Nacional Civil y de las diferentes áreas de fuerzas especiales, y es así que estuvimos ahí por el periodo de casi 2 meses. Entonces, esta metodología, el señor presidente de la República la va definiendo, él va a ordenar prácticamente en qué municipios, en qué lugares nosotros vamos a desarrollar esta estrategia de masificación, y desde luego lleva la misma finalidad, extraer cualquier persona que tenga cuentas pendientes con la justicia o que tenga un perfil delincuencial y que esté afectando directamente a la población salvadoreña que vive en esos lugares. Ahora, se trata de establecer cercos perimetrales que de alguna manera representan una logística, digamos, fuerte en términos de la ubicación de miembros en esta zona. Director, hablamos un poquito en retrospectiva de lo que dijo el ministro de Seguridad Pública en su momento, porque en términos estadísticos se dice de que andaban identificados alrededor de 70,000
grupos, personas vinculadas al terrorismo. Hay registros. Estamos hablando de 50, estamos hablando de 20.000 personas, creo que era lo que decía el ministro. Sí, con el ministro hemos estado evaluando perfiles delincuenciales, registros. Recordemos que aquí hay un registro histórico. En aquellos planes hay que mencionarlo porque también es bueno ver desde dónde venimos en aquellos planes que aunque no dieron los resultados esperados, como el plan mano dura, el super mano dura y todas esas metodologías, ahí se hicieron registros de personas cuando fueron detenidas. Es así que la ficha policial existe en algunos casos. Nosotros a la hora de retener, identificar, porque hay que individualizar a este tipo de personas. Vemos la función que ellos desempeñan o han desempeñado dentro de la estructura criminal. Porque recordemos, esta lucha que tenemos es contra las estructuras criminales, y para que una estructura criminal exista o haya existido, quiere decir que hubo una planificación previa, tiene un génesis, un éxodo en un momento determinado, tiene una pertenencia, tiene una identidad, tiene estamentos o reglas de convivencia o de determinación que tienen esas líneas verticales de una estructura criminal. Es decir, acá estamos tratando a la estructura criminal, independientemente de los delitos que haya cometido cualquier miembro de esas estructuras. Entonces, volvemos a lo mismo, a la misma metodología, los cercos militares y policiales que se dan en algunos municipios. Nosotros vamos a tomar control de todas las avenidas de ingreso y de salida, conjuntamente con Fuerza Armada, y desde luego vamos a identificar aquellos lugares de residencia, aquellas casas destroyer que inclusive están tomando y que tienen sus propios dueños para entregárselos a las familias que han sido afectadas, y vamos a recuperar más esos territorios de lo que ahorita le hemos impactado a las estructuras criminales. Y digo recuperar porque sabemos que el impacto y de combate frontal que hemos tenido a las estructuras criminales ha sido clave en lo que es el desarrollo de las diferentes fases del plan control territorial. Hay de zonas a zonas, ¿no? Decía el presidente de la República en su momento, en la intervención, que aquí se trata de articular, ¿verdad?, entre todos esta lucha frontal contra la delincuencia. Voy a hablar de esto y otros elementos que determinen un poco esta quinta fase cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos conversando con el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Decía de que el presidente de la República en su intervención con el lanzamiento del plan, esta fase 5 del plan, denominada extracción, hablaba sobre la necesidad de la articulación y buena articulación que debe de existir para poder lograr esos objetivos. Cuando hacíamos la reflexión de los 20.000 y pico de que en términos, digamos, referenciales, el ministro de Seguridad hacía anteriormente, significa que van tras ese número restante, ¿verdad? Prueba de ello son en este caso, los operativos con los cuales iniciamos. Para citar un ejemplo, esta madrugada en el sector del occidente del país, director. Sí, es correcto. Nosotros, este trabajo de seguridad pública y especialmente desde las instrucciones y vigencia del Plan Control Territorial, es un trabajo integrado del Gabinete de Seguridad. En este tema, la Policía Nacional Civil es una parte dentro de lo que es el gabinete. Sabemos que la seguridad pública, la responsabilidad mayor lo tenemos nosotros como Policía Nacional Civil. Pero hay que decirlo, hay que reconocerlo y bueno, hay que agradecer también ese
ese esfuerzo de las otras instituciones, especialmente la Fuerza Armada de El Salvador, ese trabajo incondicional, determinante que han desarrollado en todo el territorio nacional y en diferentes funciones, en diferentes actividades. Así también lo que es el sistema penitenciario, también hay que decirlo. Recordemos que en estos 3 años y medio, al menos yo no he escuchado esos desórdenes, esos conatos, sino que ha habido un orden y una metodología sistemática del trabajo de lo que es el sector de interno en el régimen penitenciario. También la Fiscalía General de la República, abrieron prácticamente esa comunicación, esa coordinación integrada. Que en el pasado estaban incomunicados, ¿verdad? Actuaban bien paralelos, recuerdo. Habían demasiados protagonismos por ahí que el único afectado no dejaba avanzar, era la población salvadoreña. Sí. Entonces yo creo que ese trabajo articulado, esas instrucciones, es lo que ha venido dando estos resultados que hoy como población salvadoreña los estamos viviendo. Y eso hay que volverlo a mencionar, hay que volverlo a reconocer y hay que volverlo a afirmar, sí, que eso es así, ese trabajo integrado del Gabinete de Seguridad. Ok, extracción. Es extraer porque están escondidos, pese a toda la fase que se ha hecho. Pero también se habla de migración de algunos. Sí, recordemos que este fenómeno, el ministro lo mencionó, hay más de 70,000 miembros. Ahorita llevamos un registro de 58,000 registros de personas detenidas, pero recordemos que allí hay, porque la estructura criminal tiene ranfleros históricos, ranfleros nacionales, ranfleros en los penales, hay corredores de programa y hay encargados o corredores de un determinado territorio, que es la parte estructural, jerárquica que tiene la cabeza de la estructura, pero en la parte de base ya tiene los homeboys, que son peligrosos también, tiene los chequeos, los paros y los colaboradores, que ese es el trabajo base hacia abajo. Anteriormente, en los planes anteriores, don Ernesto, el problema se daba es que solo se llegaba a la base social y no se atacaba directamente lo que era la cabeza de la estructura criminal o del fenómeno, sino que se hacía de una forma, por decirlo así, tal vez no selectiva, sino que las investigaciones criminales no llegaban hasta donde tenían que llegar. ¿Y había alguna complicidad también? Se hablaba de alguna complicidad de algunos malos policías. Sí, recordemos que en esto, en unas instituciones grandes como estas, de todo hay existe en la viña del Señor, ¿verdad? Como dice el refrán salvadoreño. Pero recordemos que la Policía Nacional Civil es una institución profesional, una institución que sí hay que respetarle esa determinación, ese carácter de poder poner a disposición de la justicia también cuando hay malos elementos que están pasándose la línea. La de ellos es unos recientes, ¿verdad? Sí, las capturas de 5 policías que fueron a tomar, casualmente fue el fin de semana anterior, con estos conciertos y seguridad de diferentes dispositivos que gracias a Dios salimos bien, pero sí, estas 5 personas fueron a tomar y ya con el calor de los tragos tomaron decisiones que no fueron las adecuadas y ahí están los resultados, están puestos a disposición de la justicia. Cabe destacar, pese a esto, es que la población también ha logrado capitalizar un mejor nivel de confianza en la Policía Nacional. Sí, nosotros... Eso es bien importante también acotarlo, que hay confianza ahora. Las instrucciones han sido claras. Yo creo que el presidente Nayib Bukele, a través del gabinete y el talento humano policial, ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional. Hay que reconocer y agradecer ese esfuerzo porque no ha sido fácil. Y también decirle a la población salvadoreña que estamos con la misma iniciativa y con los mismos entusiasmos para poderle servir mejor y ser más efectivo a la hora de resolver los problemas que las comunidades vayan enfrentando. Aquí le escriben: vecinos de Sierra Morena piden se realice un cerco, dice, para que se implemente en nuestra colonia, dice, la extracción de delincuentes. Hay una subdelegación de la PNC, pero 3 puntos, dice acá.
Sí, es correcto. Nosotros estamos evaluando diferentes lugares. Yo creo que ya en su momento el señor presidente de la República, él nos va a decir hacia dónde y ahí vamos a reforzar. Y también desde la perspectiva policial nosotros vamos a tomar en cuenta las recomendaciones para poder reforzar y poder llevarle un poquito más de tranquilidad a ese sector. Hemos recibido algunas denuncias de algunos hurtos, robos, de algunos que se están atreviendo ahí de llegar a esos lugares y hurtar y robar que andan en motocicleta. Entonces vamos a darle seguimiento y proceder a la captura y ponerlos a disposición de la justicia. ¿Se puede pensar que se ha logrado mermar, atacar directamente un problema pandilleril, pero que ha resurgido un problema de robo, hurtos? ¿Cómo se le llama? Recordemos que la delincuencia, una vez se tiene controlado a un sector, empiezan a salir el raterismo. Otro tipo de iniciativas delincuenciales. A eso me refería. Entonces, en Sierra Morena no es la excepción. Tenemos algunas denuncias, ya estamos trabajando. Y bueno, yo creo que la población ya en su momento va a ver los resultados y sentir esa percepción de seguridad que está pidiendo. Director, me voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, este modelo que se ha implementado en el país está siendo retomado por Honduras. De hecho, la presidenta lanzó recientemente un plan que busca emular también lo que aquí se está haciendo. Quisiera sus impresiones al respecto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de irnos a Honduras, hay otra pregunta sobre el rol, cuando hablamos de la buena articulación que debe de existir entre la Fiscalía, Sistema Judicial, Policía, Fuerza Armada. Está la responsabilidad precisamente de la Corte Suprema de Justicia, del sector justicia, de poder de alguna manera valorar lo que se está haciendo desde el punto de vista de todas estas capturas. Si no, vamos a caer en lo que en el pasado siempre se dijo, aquel círculo de vicioso de entrar y salir, que más tardaban en entrar que salir, ¿verdad? Sí, nosotros como Policía Nacional Civil y esa parte de integración del Gabinete de Seguridad es lo que esperamos, que el órgano judicial, que el sistema de justicia, utilizando la lógica, la psicología y la experiencia, pueda administrar justicia de una forma profesional y con objetividad. Que sepan o que sepamos verdaderamente a qué nos estamos enfrentando. Y nos estamos enfrentando a una estructura criminal que ha tenido autoridad jerárquica, consentida por muchos esquemas anteriormente, y la verdad es que sí se va a necesitar de mucha sana crítica de parte del órgano judicial. Eso es lo que nosotros como Policía Nacional Civil estamos esperando también. Sabemos que en este desarrollo del régimen de excepción se reformaron las iniciativas penales y procesales penales y algunas leyes especiales, como lo es la ley contra el crimen organizado, la ley de intervenciones telefónicas, los plazos, los tiempos, que dé los tiempos para que tanto Fiscalía y la Policía de Investigaciones Criminales que nosotros tenemos pueda fundamentar y pueda justificar esas acusaciones, porque en estos momentos lo que tenemos es lo que es la captura masiva de personas, pero luego viene la fase de la organización del trabajo de lo que es programas y el trabajo de lo que es los miembros de una clica. La policía y la fiscalía, cuando lo ponga a disposición, el juez, y lo vuelvo a repetir, con su sana crítica, va a tener esa oportunidad de poder valorar si una persona
perteneció, pertenece o va a seguir perteneciendo a una estructura criminal. Y es ahí donde nosotros esperamos que el resultado sea positivo y en pro de la población salvadoreña. ¿Se contempla en esta fase, pregunto en televidente, atacar los negocios o lo que en su momento decía el ministro de la Defensa, dice acá, la economía delictiva que rodea este flagelo? Sí, en estos momentos, en lo que son las primeras diligencias iniciales, cuando se identifica una persona, le hemos quitado armas, vehículos, teléfonos, digamos algunos accesorios que han estado siendo utilizados por la delincuencia. Bueno, estamos hablando ya casi de un aproximado de 2.300 vehículos, más de 14.000 celulares que les hemos quitado y que los estamos analizando, extrayendo algún nivel de información de estos accesorios tecnológicos. También hemos quitado armas, bueno, ya casi un aproximado de 1.4 millones de dinero en efectivo que también ya está a la orden de la Fiscalía y a la orden de la Comisión Nacional de Administración de Bienes para ser retornado en pro y el apoyo a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada y a la Fiscalía General de la República. Es decir, estamos utilizando los bienes que le estamos quitando al crimen para poderlos utilizar nosotros con esa finalidad. Así también, Ernesto, estamos investigando algunos negocios, tiendas, pupuserías, puestos en los mercados y algunos negocios formales que estos señores a través de actividades ilícitas llegaban a implantar en dichos lugares, y es así como se está investigando y también los vamos a poner a disposición del sistema, al sistema que tiene la Fiscalía y que tiene la Comisión Nacional de Administración de Bienes. Ok, vámonos a Honduras. Bueno, nosotros con el Plan Control Territorial como Policía Nacional Civil, las instrucciones que nos ha dado nuestro presidente de la República, los resultados y la experiencia que hemos tenido acá, se oyen varias buenas prácticas a nivel internacional de parte de la Policía de El Salvador y de la Fuerza Armada de El Salvador y las demás instituciones. Hay muchos países que ya están retomando estas metodologías de trabajo y podemos ver inclusive en Honduras que la presidente Xiomara pues está llegando a declararle estados o lugares ya con el régimen de excepción, incrementando cantidades de fuerzas policiales y militares en dichos lugares, y esto debido al flagelo delincuencial que se está viviendo en esos países. Nosotros, aparte de ser un referente internacional, tenemos un trabajo interagencial a nivel centroamericano, a nivel del norte, a través del sur, e inclusive tenemos coordinaciones ya en España, en Italia, porque sabemos que algunos se han estado yendo. Es decir, no solamente el trabajo es a nivel local, sino que es también a nivel internacional. Bueno, el tiempo se me fue. Tengo acá un dato, con esto quiero cerrar. Finalizamos el lunes 28 de la cuenta de ustedes con 0 homicidios en el país, el día de ayer lunes. Sí, gracias a Dios, ya en el mes de noviembre ya llevamos, si no recuerdo, entre 18 y 19 días con 0 homicidios. Este es el mes más seguro. Nos lo recordaba el señor presidente de la República hoy en horas de la mañana, nos decía que este va a ser el mes con menos cifras de homicidios y bueno, esto agradecerle a Dios y a todo el trabajo articulado que se ha venido haciendo y yo creo que a 2 días de terminar este mes vamos a poder contar esta buena práctica y hoy que viene la fase 5 del Plan Control Territorial, yo creo que va a ser una oportunidad más para seguir asentando que el Plan Control Territorial ha sido una estrategia efectiva y que los resultados son en pro de la población y que también son irrefutables. Las estadísticas están allí y es para tomar ejemplo de las buenas prácticas. Director, dice acá, el plan extracción va también tras los cómplices y encubridores. Sí, recuérdense que hay una estructura
que nosotros la tenemos identificada, clasificada y vamos a ir detrás de, inclusive de chequeos, paros, observadores y colaboradores. Va a depender de la función y del tipo de delito o de imputaciones que se le pueda hacer a esa persona. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado, director. Muchas gracias, don Ernesto. Le agradezco muchísimo que nos haya actualizado precisamente con todos los esfuerzos y el trabajo que lleva a cabo el plan Control Territorial y esta fase 5, ¿verdad? Vamos a estar muy atentos a seguir el curso de la situación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, don Ernesto. Cuídese, bendiciones, Dios le bendiga. Gracias. A todos y cada uno de ustedes les agradecemos también el habernos acompañado. Quédese con nosotros porque viene Arriba Mi Gente con toda su buena energía para que usted pase una feliz mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.